¿Alguna vez has sentido una conexión extraña con un lugar que nunca has visitado? ¿O has tenido un sueño tan real que te hizo dudar de la realidad? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más desconcertantes y fascinantes de México, una que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Se trata del caso del niño de Durango, un relato que ha pasado de generación en generación y que nos obliga a preguntarnos, ¿existe la reencarnación? Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su percepción para siempre. Nos situamos a mediados del siglo XX, en un pequeño y tranquilo pueblo del estado de Durango. La vida transcurría sin mayores sobresaltos, entre el trabajo en el campo, las fiestas patronales y las historias que los abuelos contaban al calor de la lumbre. En este escenario aparentemente normal, nace un niño, a quien llamaremos Julio para proteger su identidad. Julio era un niño como cualquier otro, juguetón, curioso y lleno de vida. Sin embargo, en cuanto aprendió a hablar, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus primeras palabras no fueron las típicas mamá o papá. En su lugar, empezó a pronunciar nombres de personas que su familia no conocía y a describir lugares con una precisión asombrosa, lugares en los que, supuestamente, nunca había estado. Al principio, sus padres lo tomaron como producto de una imaginación muy viva, algo común en los niños. Pero las historias de Julio se volvieron cada vez más detalladas y consistentes. Hablaba de su otra casa, una hacienda grande con un patio lleno de árboles frutales. Describía con lujo de detalles a su otra mamá y a sus otros hermanos. Lo más inquietante era la tristeza con la que hablaba de ellos, como si realmente los extrañara. Mencionaba un caballo negro al que llamaba Furia y juraba que era suyo. Contaba anécdotas de cómo cabalgaba por los cerros cercanos a esa hacienda, sintiendo el viento en la cara. Sus padres, cada vez más preocupados y confundidos, no sabían qué pensar. ¿De dónde sacaba un niño tan pequeño esas historias tan complejas? La situación llegó a un punto crítico cuando Julio comenzó a tener pesadillas recurrentes. Se despertaba gritando en medio de la noche, sudando frío y hablando de hombres malos. En sus pesadillas describía una emboscada en un camino de terracería. Hablaba de un dolor agudo en el pecho y de ver su propia sangre manchando la tierra. Era una narración tan vívida y aterradora que dejaba a sus padres sin dormir. Intentaron llevarlo con el médico del pueblo, quien les dijo que eran solo terrores nocturnos. Pero para ellos era evidente que había algo más. La familia de Julio era gente humilde y trabajadora. Nunca habían salido de su región y no tenían acceso a libros o radios que pudieran haber influenciado la mente del niño. Las historias que contaba eran demasiado específicas. Mencionaba el nombre de un pueblo vecino, un lugar al que ellos nunca habían ido, y hablaba de una familia con un apellido particular, los Robles, a quienes afirmaba pertenecer. El pequeño Julio lloraba y suplicaba a sus padres que lo llevaran a su verdadero hogar. Decía que su nombre no era Julio, sino Sebastián Robles. La insistencia del niño era tal que su padre, a pesar de su escepticismo y el miedo a lo desconocido, decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir viendo a su hijo sufrir de esa manera. Un día, después de una noche particularmente mala para Julio, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cargó al niño en su viejo camión y, siguiendo las vagas indicaciones que Julio le había dado entre sollozos, se dirigió hacia el pueblo mencionado. El viaje fue tenso. El padre de Julio se debatía entre la esperanza de encontrar una solución y el temor de estar persiguiendo una fantasía infantil. Mientras se acercaban al pueblo, el paisaje comenzó a coincidir con las descripciones del niño. Julio, desde el asiento del copiloto, empezó a señalar puntos de referencia. «Mira, papá, ahí está el río donde me gustaba pescar con mi abuelo», decía con una emoción creciente. «Y esa es la iglesia donde iba a misa mi mamá». El padre sentía un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible? Finalmente, llegaron a la entrada del pueblo. Julio, con una seguridad que no correspondía a su edad, guió a su padre por las calles empedradas. «Es por aquí, da vuelta a la derecha», indicaba. Se detuvieron frente a una gran casona, una hacienda que a pesar de los años conservaba un aire de antigua grandeza. Tenía un patio central con varios árboles frutales, exactamente como Julio lo había descrito innumerables veces. El corazón del padre latía con fuerza.
Antes de que pudiera reaccionar, Julio saltó del camión y corrió hacia la puerta, golpeándola con sus pequeños puños y gritando: «Mamá, ya volví, soy yo, Sebastián». Una mujer mayor, de rostro surcado por la tristeza, abrió la puerta. Al ver al niño, su expresión cambió de la sorpresa a la incredulidad. Julio se abrazó a sus piernas, llorando. «Mamá, te extrañé mucho», decía. La mujer, doña Elena, estaba en shock. Miró al padre de Julio buscando una explicación. El hombre, con la voz entrecortada, solo pudo decir que su hijo insistía en que esa era su casa y que ella era su madre. Doña Elena los invitó a pasar, todavía temblando. Dentro de la casa, Julio actuaba con una familiaridad asombrosa. Corrió hacia una de las habitaciones y señaló una marca en la pared. «Aquí medíamos mi altura, ¿recuerdas, mamá?». Doña Elena, con lágrimas en los ojos, confirmó que sí. Su hijo Sebastián había hecho esa marca. El padre de Julio estaba presenciando algo que iba más allá de toda lógica. La mujer los llevó a la sala, donde había un retrato colgado en la pared. Era la fotografía de un joven de unos 20 años. Antes de que nadie pudiera decir nada, Julio señaló el retrato y dijo: «Ese soy yo cuando era grande». La semejanza entre el niño y el joven del retrato era inexistente, pero la convicción en su voz era absoluta. Doña Elena finalmente rompió en llanto y contó su historia. Hacía unos 5 años, su hijo Sebastián Robles había sido asesinado. Era un joven trabajador y querido en el pueblo. Una tarde, mientras regresaba de vender una partida de ganado, fue emboscado en un camino rural por unos ladrones que querían robarle el dinero. Le dispararon a quemarropa en el pecho. Murió en el acto. La descripción del asesinato coincidía perfectamente con las pesadillas de Julio. Pero la prueba más contundente estaba por llegar. Julio, o Sebastián, como insistía en llamarse, dijo: «Mamá, el dinero que me robaron no era todo. Antes de que llegaran los hombres malos, escondí una parte. Está enterrado bajo la tercera piedra del fogón de la cocina». Nadie sabía de esto, ni siquiera doña Elena. Movidos por una mezcla de curiosidad y asombro, fueron a la cocina. El padre de Julio, con la ayuda de doña Elena, removió las pesadas piedras del viejo fogón, y allí, envuelto en un trozo de tela, encontraron un fajo de billetes, exactamente donde el niño había dicho que estaría. En ese momento, todas las dudas se disiparon. No había explicación lógica. Era la prueba irrefutable de que el espíritu de Sebastián Robles, de alguna manera, había vuelto en el cuerpo del pequeño Julio. La noticia corrió como la pólvora por ambos pueblos. La gente no daba crédito a lo que oía. El caso se convirtió en leyenda. Después de ese día, algo cambió en Julio. Las pesadillas cesaron. La angustia y la tristeza que lo habían atormentado durante sus primeros años de vida parecieron desvanecerse. Era como si, al ser reconocido y al resolver el asunto pendiente del dinero, su alma finalmente hubiera encontrado la paz. Con el tiempo, las dos familias llegaron a un acuerdo insólito, pero lleno de amor y comprensión. Julio creció teniendo 2 madres, 2 familias. Visitaba regularmente a doña Elena, a quien siempre llamó Mamá Elena, y pasaba tiempo en la que él consideraba su otra casa. A medida que crecía, los recuerdos de su vida como Sebastián fueron desvaneciéndose, como un sueño que se olvida al despertar. Se convirtió en un joven normal, pero siempre llevó consigo la certeza de haber vivido 2 veces. Esta historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es la reencarnación una realidad? ¿Pueden las almas volver para cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes? El caso del niño de Durango no es el único. A lo largo de la historia y en diferentes culturas, existen miles de relatos similares, estudiados incluso por científicos e investigadores como el Dr. Ian Stevenson, quien dedicó su vida a documentar casos de niños con recuerdos de vidas pasadas. Independientemente de si crees o no en la reencarnación, la historia de Julio o Sebastián es un poderoso recordatorio de los misterios que nos rodean. Nos invita a mantener la mente abierta y a considerar que nuestra existencia podría ser mucho más compleja y profunda de lo que imaginamos. Quizás la vida no termina con el último aliento, sino que es solo el final de un capítulo en un libro mucho más grande. ¿Qué piensas tú? ¿Conoces alguna historia parecida? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte.
Estas historias son las que nos conectan y nos hacen cuestionar la realidad. Si te ha gustado este viaje a lo inexplicable, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más misterios como este. Activa la campanita para que te avisemos cada vez que subamos una nueva historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.